Bienvenidos otra vez a este espacio donde compartimos historias que parecen inventadas, pero que, créanme, suceden todos los días en algún patio, en alguna cocina, en alguna sala de alguna casa de nuestro continente. Antes de empezar, cuéntenme algo. ¿Desde dónde nos escuchan hoy? Me encantaría saber desde qué país o desde qué ciudad me acompañan esta tarde o esta noche. Escríbanlo en los comentarios, que siempre es bonito saber quién está del otro lado. Ahora sí, vamos con la historia de hoy. Una historia sobre el orgullo, sobre el dinero, sobre una suegra que creyó haber ganado una guerra que ni siquiera había comenzado. Esta es una de esas historias que empiezan con una frase presumida, dicha en voz alta frente a los vecinos, sin sospechar que esa misma frase, con el tiempo, terminaría regresando como un eco incómodo hacia quien la pronunció. Historias así hay muchas en nuestros barrios, en nuestras familias, quizás hasta en la suya, quien nos escucha ahora mismo. Por eso les pido que se queden hasta el final, porque lo que empieza como un chisme de calle termina convirtiéndose en una lección que vale la pena escuchar completa. Eran las 7 de la tarde, y la calle Framboyanes olía a comida recién hecha, a tierra mojada por el riego de la tarde y a chisme fresco, porque en esa cuadra los chismes se cocinaban tan rápido como los frijoles. Doña Herminia estaba sentada en su silla de siempre, frente a la puerta de su casa, con una taza de café en la mano y una sonrisa que no le cabía en la cara. A su lado, apoyada en la reja, estaba Carmela, la vecina de la esquina, la que se enteraba de todo antes que nadie, y lo repetía con lujo de detalle antes de que el sol se pusiera del todo. «Fíjate, Carmela, que ya te corto a esa muchacha», dijo Herminia, bajando la voz apenas lo suficiente para que sonara a secreto, aunque en realidad quería que la escuchara media cuadra. Mi hijo puso rápidamente a su nuera en su sitio. «Ahora, la señorita va a pagar no solo los servicios, sino también la comida de la casa. Así aprenderá a no creerse tanto». Carmela abrió los ojos como si le hubieran contado que había llovido dinero en la plaza principal. «¿Cómo así, doña Herminia? Pero si esa muchacha trabaja todo el día, la he visto salir bien temprano y volver ya de noche». «Ay, Carmela, trabajar no lo es todo. Aquí lo que se necesita es humildad, y esa nunca la tuvo. Desde que se casó con mi Mauricio, se cree la dueña de la casa, como si el esfuerzo de toda una vida de mi hijo fuera cosa de ella también. Pero ya le paré el carro. Ahora paga las cuentas de la luz, del agua, del gas, y también hace la despensa completa. Y mi hijo, que descanse un poco, porque bastante ha cargado él solo con esta familia». La vecina se quedó callada un instante, no porque estuviera de acuerdo, sino porque algo en esa frase le sonó raro, como una nota desafinada en medio de una canción conocida. Pero no dijo nada más. Se despidió con una sonrisa incómoda y se fue a su casa, y esa misma noche, sin que Herminia lo supiera, le contó a su esposo lo que había escuchado, y su esposo, que conocía a la familia desde hacía años, solo movió la cabeza y dijo una frase que se quedaría rondando por el barrio los días siguientes. «Esa señora siempre se sale con la suya, hasta que un día no puede». Lo que ni Herminia ni Carmela sabían era que, a pocos metros de ahí, del otro lado de la reja verde, alguien había escuchado cada palabra. Valeria había llegado apenas unos minutos antes, cansada después de un día entero cerrando los libros contables de la ferretería donde trabajaba, con los pies doloridos por los tacones y la cabeza llena de números. Había estacionado su auto viejo, ese que había comprado con sus propios ahorros antes de casarse, y caminaba hacia la puerta trasera cuando la voz de su suegra llegó clara hasta sus oídos, como si el viento se hubiera puesto de acuerdo con el destino para que escuchara justo esa frase. Se quedó quieta un momento, con la mano en la reja, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello. No por vergüenza, sino por algo más parecido a la indignación fría, esa que no grita, esa que se guarda y espera. Podría haber entrado furiosa, podría haber reclamado ahí mismo, delante de Carmela, delante de la calle entera. Pero Valeria no era así, nunca lo había sido. Respiró hondo, contó hasta 10 en silencio, como hacía siempre que algo la golpeaba por dentro, y entró a la casa por la puerta de la cocina, dejando las llaves sobre la mesa con más cuidado del habitual,
como si cada gesto tranquilo fuera una manera de no perder el control. Mauricio estaba en la sala, viendo un partido de fútbol con el volumen demasiado alto, como siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Ya llegué», dijo Valeria, con voz serena. «Ajá», respondió él, sin apartar los ojos de la pantalla. Ella lo miró un segundo de más. Ese hombre que veía ahí, despreocupado, sin saber que su madre acababa de contarle a media cuadra que él la había puesto en su sitio, era el mismo hombre del que se había enamorado hacía 5 años, el que le escribía cartas cortas los domingos, el que la hacía reír incluso en los días malos. Pero también era el mismo hombre que, desde hacía 3 meses, cada vez que su madre llamaba, se transformaba en otra persona, en un hijo obediente que asentía a todo sin preguntar, sin dudar, sin pensar. Todo había comenzado en una comida familiar, un domingo cualquiera, cuando Herminia, entre bocado y bocado, había dejado caer un comentario que parecía inocente. «Mauricio, hijo, tú trabajas tanto, y esta muchacha nada más gasta, gasta y gasta. Deberías repartir mejor las cosas en la casa, que ella también aporte, que no todo caiga sobre tus hombros». Y Mauricio, que nunca contradecía a su madre, había llegado esa misma noche a casa con una propuesta que sonaba razonable en la superficie, pero que escondía algo más profundo. A partir de ese mes, Valeria se encargaría por completo de los servicios de la casa y de la despensa, mientras que el sueldo de él quedaría, según sus palabras, para ahorrar para el futuro de los dos. Valeria no se había opuesto de inmediato. Lo había pensado, había hecho sus cuentas, y aunque le parecía injusto que la carga cayera solo sobre ella, decidió aceptar por un tiempo, no por debilidad, sino porque quería observar. Quería ver hasta dónde llegaba aquello, y sobre todo, quería entender por qué su suegra insistía tanto en ese tema del dinero, como si tuviera un interés particular en que las cuentas de la casa quedaran exactamente así repartidas. Esa noche, después de que Mauricio se durmiera frente al televisor, Valeria se sentó en la mesa de la cocina con su libreta de siempre, la misma que usaba para llevar las cuentas de la ferretería, y comenzó a anotar. Fechas, montos, gastos. No para reclamar, todavía no. Simplemente para tener claridad. Porque si algo le había enseñado su trabajo, era que los números nunca mienten, aunque las personas sí. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Valeria seguía yendo a trabajar, seguía pagando la luz, el agua, el gas y haciendo la despensa completa. Seguía sonriendo cuando Herminia llegaba de visita los jueves por la tarde con su bolsa de tejido y sus comentarios envueltos en azúcar. «Ay, hija, qué bien que ya estás aprendiendo a llevar una casa como se debe. Mira nada más, hasta pareces otra, más responsable. Cuando mi Mauricio andaba con esa muchacha antes que tú, la que tenía el negocio de flores, esa sí sabía cómo tratarlo. Pero bueno, cada quien aprende a su tiempo». Valeria escuchaba, servía el café, asentía con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y guardaba cada frase en la memoria, no por rencor, sino porque empezaba a notar un patrón. Cada visita de Herminia dejaba a Mauricio un poco más distante, un poco más callado, un poco más de acuerdo con lo que fuera que su madre pensara. Era como si la mujer no necesitara gritar para controlar. Le bastaba con sembrar una duda aquí, una comparación allá, una lástima disfrazada de consejo, y la semilla crecía sola. Una tarde, mientras ordenaba el closet que compartían, Valeria encontró una caja de zapatos vieja, escondida detrás de un montón de suéteres de invierno que casi nunca usaban en aquel clima templado. Dentro había recibos, papeles doblados, algunos amarillentos por el tiempo. No los revisó de inmediato. Los apartó, sintiendo que tal vez no era el momento, que primero necesitaba entender mejor el terreno que estaba pisando antes de mover una sola pieza. Fue entonces cuando decidió hablar con su hermana mayor, Daniela, que trabajaba como asistente en un despacho de abogados y que siempre tenía la cabeza fría para estos asuntos. Se vieron un sábado por la mañana en un café pequeño cerca del mercado, de esos que huelen a pan recién horneado y donde nadie las conocía lo suficiente como para andar contando después lo que hablaban. «No te estoy diciendo que te divorcies ni que hagas un escándalo», le dijo Daniela,
revolviendo su café con calma. Te estoy diciendo que averigües. Si vas a cargar con todos los gastos de la casa, tienes derecho a saber a dónde va el dinero de tu esposo. Eso no es desconfianza, Valeria. Eso es sentido común. Es que no quiero pelear con Mauricio por su madre. Ya bastante tenemos con las visitas de los jueves. No te estoy diciendo que pelees. Te estoy diciendo que mires, que preguntes con calma, que si algo no cuadra, lo señales con pruebas, no con gritos. Tú siempre has sido buena para eso, para los números. Úsalo. Esas palabras se le quedaron dando vueltas toda la semana. Y quizás por eso, un martes por la noche, cuando Mauricio se quedó dormido temprano después de un turno largo en la ferretera donde trabajaba como encargado de bodega, Valeria decidió ordenar el correo que se había ido acumulando sobre la mesa del comedor. Esas cartas y estados de cuenta que ninguno de los dos revisaba con cuidado, porque casi todo se manejaba por aplicaciones en el teléfono. Entre los sobres encontró uno del banco, dirigido a Mauricio, que no había sido abierto. Dudó un instante, pero luego pensó en las palabras de su hermana. Pensó en la frase que su suegra había dicho en la calle frente a Carmela. Pensó en 3 meses de cargar sola con los gastos de una casa que se suponía era de los dos, y abrió el sobre. Era un estado de cuenta de una cuenta de ahorros a nombre de Mauricio, una cuenta que ella no conocía, distinta a la que compartían para los gastos comunes. Y ahí, en la lista de movimientos, aparecían retiros mensuales, siempre por la misma cantidad, siempre el mismo día del mes, con una nota escrita a mano en el margen del papel, con la letra de Mauricio. Mamá. Valeria se quedó mirando ese papel durante un largo rato, sintiendo cómo las piezas empezaban a acomodarse en su cabeza, aunque todavía no entendía el dibujo completo. No era una cantidad enorme, pero tampoco era pequeña. Era justo la cantidad que, sumada a lo que ella pagaba de servicios y despensa, hubiera alcanzado perfectamente para llevar la casa entre los dos, sin que nadie tuviera que apretarse el cinturón como ella lo había estado haciendo desde hacía meses. No dijo nada esa noche. Guardó el estado de cuenta en su bolso, junto a su libreta de números, y se acostó al lado de Mauricio, escuchando su respiración tranquila, preguntándose cuánto sabía él realmente de lo que estaba pasando, si era cómplice consciente o simplemente un hijo que no sabía decir que no. Los días siguientes, Valeria empezó a prestar atención a detalles que antes había dejado pasar. Notó que Mauricio siempre salía solo los últimos viernes de cada mes, con la excusa de visitar a su madre un rato, para ver cómo está, y regresaba 1 o 2 horas después, callado, como cargando algo que no quería nombrar. Notó también que Herminia, a pesar de vivir sola en una casa que decía mantener con las uñas, siempre tenía dinero para renovar su vajilla, para comprarse ropa nueva cada temporada, para pagar un curso de repostería que había tomado hacía poco con 2 de sus amigas del barrio. Un jueves, durante la visita semanal, Herminia llegó con una noticia que soltó como quien deja caer una piedra pequeña en un lago tranquilo, solo para ver las ondas que provoca. ¿Ya se enteraron? La familia de Rogelio, el hijo mayor de mi comadre Trini, se está divorciando. Y todo por lo mismo, por el dinero. La esposa nunca quiso aportar como debía, y miren nomás cómo terminaron. Valeria, que servía el café en ese momento, se detuvo un segundo. Doña Herminia, disculpe, ¿usted conoció a la primera esposa de su hijo mayor? A la de Ricardo me refiero. La pregunta pareció tomar por sorpresa a la señora, que dejó la taza a medio camino de su boca. ¿A Guadalupe? Sí, claro que la conocí, pero eso fue hace mucho. Ya ni vale la pena hablar de eso. Es que Carmela me contó el otro día que ella también, cuando estaba casada con Ricardo, terminó pagando casi todos los gastos de la casa, y que después de eso se separaron. Me dio curiosidad, nada más. Un silencio incómodo cruzó la cocina. Mauricio, que hasta ese momento había estado revisando su teléfono sin prestar mucha atención, levantó la vista hacia su madre, como si algo en su interior se hubiera movido apenas un poco, como una piedra que empieza a rodar cuesta abajo, sin que nadie la empuje con fuerza, solo con un pequeño golpe. Eso no tiene nada que ver, dijo Herminia, recomponiendo la voz. Guadalupe era una floja, no como tú, Valeria, que sí trabajas. Cada caso es distinto, pero la semilla ya estaba sembrada,
y Valeria lo sabía. No había dicho nada falso, no había acusado a nadie, solo había hecho una pregunta, y las preguntas, cuando se hacen en el momento correcto, valen más que 1000 reclamos gritados. Esa misma noche, después de que Herminia se fue, Mauricio se quedó pensativo en la sala, con la mirada perdida en la pantalla apagada del televisor. ¿Es cierto lo que dijiste de Guadalupe?, preguntó, sin mirarla. No lo sé con certeza, Mauricio. Fue lo que me contó Carmela. Pero podrías preguntarle a Ricardo. Es tu hermano. Él sabrá mejor que nadie qué fue lo que pasó en su matrimonio. Mauricio no respondió esa noche. Pero al día siguiente, después del trabajo, en lugar de ir directo a casa, manejó hasta el taller mecánico donde trabajaba su hermano mayor, con quien apenas hablaba desde hacía un par de años, desde que Ricardo se había mudado a otra ciudad después de su divorcio, alejándose también, sin decirlo abiertamente, de su madre. La conversación entre los dos hermanos duró más de una hora, sentados en un par de sillas plásticas afuera del taller, con el ruido de fondo de algún radio a todo volumen tocando canciones viejas. Ricardo, al principio reacio a hablar del tema, terminó contándole a Mauricio una historia que se parecía demasiado a la que él mismo estaba viviendo sin darse cuenta. Los mismos comentarios sobre repartir los gastos, la misma insistencia de su madre en que la esposa debía aportar más, los mismos retiros mensuales de su cuenta que terminaban en manos de Herminia bajo el pretexto de ayudarla con sus medicinas, aunque después Ricardo había descubierto que su madre no tomaba ningún medicamento costoso, que ese dinero se iba en gastos que ella prefería no compartir con nadie, ni siquiera con sus propios hijos. Cuando Guadalupe se enteró, se sintió humillada, Mauricio. No porque le molestara ayudar a mamá, eso ni lo discutíamos, sino porque yo le pedía que pagara todo en la casa mientras yo, a escondidas, le daba dinero a mamá para sus gustos. Ella cargaba con lo necesario mientras yo repartía lo que se suponía era nuestro ahorro. Cuando lo descubrió, ya no hubo manera de arreglarlo. No fue el dinero lo que la hizo irse, fue sentir que yo la había engañado, que había elegido a mamá por encima de ella sin siquiera avisarle. Mauricio se quedó en silencio un buen rato, con las manos entrelazadas, mirando el piso lleno de manchas de aceite. Yo hago lo mismo, Ricardo. Le doy dinero a mamá cada mes, desde una cuenta que Valeria no conoce, y mientras tanto le pedí a ella que pagara los servicios y la despensa completa. Ricardo no dijo nada de inmediato. Solo negó lentamente con la cabeza, con la expresión de alguien que reconoce un error que ya pagó caro una vez. Entonces más te vale arreglarlo antes de que sea tarde, hermano. Porque yo perdí a mi esposa por no darme cuenta a tiempo, y todavía hoy me pregunto si hubiera podido evitarlo. Pero antes de que esa conversación entre los hermanos ocurriera, hubo semanas enteras en las que Valeria tuvo que aprender a sostenerse sola, sin dejar que el cansancio la volviera amargada, ni que la rabia la volviera imprudente. En la ferretería donde trabajaba, su compañera Renata, encargada de las cuentas por cobrar, y una de las pocas personas con quien Valeria hablaba con total confianza, notó desde hacía tiempo que algo no andaba bien. Llevas semanas quedándote hasta tarde revisando tus propios números, y no son los de la empresa, le dijo Renata una tarde, mientras cerraban caja. ¿Todo bien en tu casa? Valeria dudó antes de contestar, pero terminó por contarle, en voz baja, lo que estaba pasando. Los gastos repartidos de manera desigual, la insistencia de Herminia, la sensación de estar sosteniendo sola una casa que se suponía era de los dos. Mira, yo no te voy a decir qué hacer con tu matrimonio, eso es tuyo, respondió Renata, apoyando los codos sobre el mostrador. Pero si algún día las cosas se ponen feas de verdad, acuérdate de que en este país, cuando hay deudas familiares de por medio, muchas veces el que menos sabe es el que más paga. Tú eres contadora, tienes los ojos entrenados para ver los números. Confía en lo que ves, aunque tu corazón te diga que estás exagerando. Esa conversación se quedó rondando en la cabeza de Valeria durante días. Fue entonces cuando decidió, sin decírselo a nadie más, abrir una cuenta de ahorros propia, pequeña, silenciosa, donde empezó a guardar una parte mínima de cada quincena. No para escapar, no para prepararse para un divorcio que ni siquiera había considerado, sino simplemente para no volver a sentirse nunca completamente indefensa,
frente a una situación que no controlaba. Guardaba lo que podía, a veces poco, a veces un poco más, pero cada aporte le devolvía algo de la calma que las visitas de los jueves le iban quitando poco a poco. Porque las visitas de los jueves, con el paso de las semanas, se habían vuelto un ritual incómodo. Herminia llegaba siempre con una sonrisa amable en la boca y un comentario afilado escondido detrás, como una aguja envuelta en algodón. «Qué bonita se ve la cocina, hija. Se nota que ya le agarraste el modo a la casa», decía, mientras pasaba un dedo por la repisa, como buscando polvo. «Aunque yo, cuando tenía tu edad, hacía todo esto, y además cosía para afuera, para ayudar con los gastos. Pero bueno, cada quien rinde como puede. O bien, fíjate que la esposa de mi sobrino, la que se casó el año pasado, ya le compró una camioneta nueva a su marido con sus ahorros. Así se ve el amor de verdad, cuando una mujer piensa primero en su esposo antes que en ella misma». Valeria escuchaba, servía el café, sonreía sin que la sonrisa le llegara a los ojos, y por dentro anotaba cada frase, no para guardar rencor, sino porque cada comentario le confirmaba algo que empezaba a sospechar con claridad. Su suegra no buscaba una nuera obediente por simple costumbre o tradición. Buscaba mantener un control que le permitiera seguir recibiendo, de una manera o de otra, parte del esfuerzo económico de su hijo, sin que nadie se lo cuestionara abiertamente. Un jueves, después de que Herminia se despidiera, Valeria se quedó un momento en el patio trasero, respirando el aire fresco de la noche, cuando escuchó que alguien la llamaba desde la barda que separaba su casa de la de Carmela. «Valeria, hija, ¿tienes un minuto?», preguntó la vecina, con una expresión distinta a la que solía tener cuando repartía chismes por la cuadra, más seria, casi apenada. «Claro, Carmela, dígame». «Mira, yo sé que a veces hablo de más, y capaz que ya sabes lo que te voy a contar, pero no me quedaría tranquila si no te lo digo. Hace años, cuando Ricardo, el hermano de tu esposo, estaba casado con Guadalupe, pasó algo muy parecido a lo que veo que está pasando contigo. Guadalupe también terminó pagando casi todo en su casa, mientras Ricardo, sin que ella lo supiera, le daba dinero a doña Herminia cada mes. Cuando Guadalupe se enteró, ya era tarde. El matrimonio no aguantó. Yo no te digo esto para asustarte, hija. Te lo digo porque a mí me daría gusto que a ti no te pasara lo mismo». Las palabras de Carmela cayeron como una pieza más del rompecabezas que Valeria ya venía armando en silencio. No sintió sorpresa, sintió más bien una especie de confirmación fría, la certeza de que no estaba exagerando, de que su instinto, ese que le decía que algo no cuadraba en las cuentas de la casa, tenía razones de sobra para estar alerta. «Gracias, Carmela. De verdad, gracias por contarme. Solo una cosa te pido, hija. No le vayas a decir a doña Herminia que yo te conté esto, que después me quedo sin vecina de enfrente con quien tomar café», dijo la mujer, tratando de aligerar con humor un momento que, para ambas, era en realidad bastante serio. Esa noche, Valeria no pudo dormir bien. Se quedó despierta, mirando el techo, pensando en Guadalupe, una mujer a la que nunca había conocido, pero con la que sentía una extraña cercanía, como si ambas hubieran caminado, sin saberlo, por el mismo sendero trazado por la misma persona. Pensó también en su propio matrimonio, en Mauricio, en si valía la pena luchar por arreglar las cosas, o si estaba viendo, en cámara lenta, el inicio del mismo final que había vivido su cuñada años atrás. Decidió que no. Decidió que su historia todavía no estaba escrita, que aún había margen para que Mauricio despertara antes de que fuera demasiado tarde, y que su tarea, por ahora, era simplemente reunir la información suficiente para presentarle la verdad completa, sin gritos, sin acusaciones vacías, solo con hechos que él no pudiera evadir. Fue por eso que, al día siguiente, aprovechando que Mauricio había salido temprano a trabajar, revisó con calma la caja de zapatos que había encontrado semanas atrás en el fondo del closet. Dentro había recibos de una tienda departamental, boletos de un curso de repostería pagado en una sola exhibición, y un papel doblado en 4 partes que resultó ser una copia de la solicitud de un préstamo personal, con el nombre de Herminia como titular y el de Mauricio como aval, con una firma que a Valeria le pareció apresurada, como si se hubiera firmado sin leer del todo las condiciones.
No confrontó a nadie todavía. Guardó cada papel, tomó fotografías con su teléfono para tener respaldo, y decidió esperar el momento en que todas las piezas coincidieran de manera tan clara que ya no hubiera espacio para excusas ni malos entendidos. Ese momento, aunque ella no lo sabía todavía, llegaría apenas unos días después, cuando la llamada de la oficina de cobranza terminara de confirmar lo que ella ya sospechaba desde hacía tiempo. Mientras esa conversación ocurría en el taller, del otro lado de la ciudad, Valeria recibía una llamada inesperada en su trabajo. Era de un número desconocido, de una oficina de cobranza, preguntando por Herminia, buscando confirmar un domicilio para notificarle sobre un adeudo relacionado con un préstamo personal que la señora había solicitado meses atrás, usando como aval, para sorpresa de Valeria, el nombre de Mauricio. Valeria colgó el teléfono despacio, con la mente trabajando a toda velocidad, uniendo cada pieza como si armara uno de esos rompecabezas que parecen imposibles hasta que, de pronto, la imagen completa aparece frente a los ojos. Su suegra no solo recibía dinero de Mauricio cada mes, también había pedido un préstamo usando el nombre de su hijo, probablemente sin que él lo supiera del todo, o quizás sabiéndolo a medias, sin entender del todo las consecuencias. Y mientras tanto, presumía en la calle, frente a los vecinos, que había logrado poner a su nuera en su sitio, haciéndola pagar hasta el último centavo de una casa que, en realidad, estaba financiando también los gustos y las deudas de la mujer que la despreciaba. Esa noche, cuando Mauricio llegó a casa, encontró a Valeria sentada en la mesa del comedor, con su libreta abierta, el estado de cuenta del banco, y una hoja donde había anotado, con su letra clara y ordenada de contadora, cada gasto que había cubierto en los últimos 3 meses, sumado, restado, comparado con lo que él, según sus propias palabras, estaba ahorrando para el futuro de los dos. «Necesitamos hablar», dijo ella, con voz tranquila, sin un solo grito, sin una sola lágrima forzada, solo con la firmeza de quien ha esperado el momento correcto para decir lo que tiene que decir. Mauricio se sentó frente a ella, y por primera vez en meses, no llegó a esa conversación con la seguridad de quien repite lo que su madre le enseñó, sino con la incertidumbre de quien empieza, apenas, a hacerse sus propias preguntas. «Encontré un estado de cuenta de una cuenta de ahorros que no sabía que existía», dijo Valeria, deslizando el papel sobre la mesa. «Cada mes sale dinero de ahí, siempre la misma cantidad, siempre el mismo día, con tu letra al lado que dice «Mamá». Y hoy, en el trabajo, me llamaron de una oficina de cobranza preguntando por tu mamá, porque parece que pidió un préstamo usando tu nombre como aval. Yo llevo 3 meses pagando la luz, el agua, el gas y la despensa completa, sola, con mi sueldo, porque tú me dijiste que así íbamos a ahorrar mejor para el futuro. No vengo a pelear, Mauricio. Vengo a entender». Mauricio se quedó mirando el papel largo rato, sin decir nada, con la vergüenza subiéndole por el cuello como si fuera fiebre. No intentó defenderse con excusas rápidas, no levantó la voz, no dijo que ella estaba exagerando. Simplemente bajó la cabeza y, con la voz apretada, empezó a hablar. «Hablé con Ricardo hoy. Me contó lo que pasó con Guadalupe. Es casi lo mismo que estoy haciendo yo contigo, Valeria, y ni siquiera me había dado cuenta. Mi mamá me pidió ayuda hace unos meses. Dijo que era para sus medicinas, para cosas de la casa, y yo nunca pregunté más porque es mi mamá. Uno no le pregunta a su mamá para qué necesita el dinero. Pero al mismo tiempo te dije a ti que tenías que hacerte cargo de todo, porque ella me convenció de que tú no aportabas lo suficiente. Nunca até los cabos. Lo siento. De verdad lo siento. No necesito que lo sientas ahora mismo, Mauricio. Necesito que entiendas lo que significa. Yo no me casé contigo para mantener tu casa y la de tu mamá al mismo tiempo, sin que nadie me lo dijera de frente. Si tu mamá necesita ayuda, hablemos de eso los tres, con claridad, como familia. Pero lo que no voy a permitir es que se presuma en la calle que me pusieron en mi sitio, como si yo fuera un problema que hay que controlar». Mauricio levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» «La escuché. Hace unos días, hablando con Carmela en la puerta de su casa. Le dijo que tú me habías puesto en mi lugar, que ahora pago todo,
que así aprendería a no creerme tanto. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era un silencio de vergüenza solamente. Era un silencio de algo que se rompe por dentro, lentamente, como una cuerda que ha estado tensándose durante meses, y finalmente cede. «Voy a hablar con ella», dijo Mauricio, con una firmeza que Valeria no le escuchaba desde hacía tiempo. «Pero antes quiero que sepas que esto no va a volver a pasar. No así, a escondidas, no dejándote cargar sola con todo mientras yo le doy dinero a mi mamá sin decirte nada. Eso se acaba hoy». Ella no le contestó con palabras dulces ni con perdón inmediato. Se limitó a asentir, despacio, porque entendía que las palabras, en ese momento, valían menos que los actos que vinieran después. La oportunidad de comprobarlo llegó apenas unos días más tarde, en la fiesta de cumpleaños de una de las tías de Mauricio, donde se reunió casi toda la familia, incluida Herminia, que llegó con su vestido nuevo, su peinado recién hecho y su humor de siempre, dispuesta a seguir contando, delante de quien quisiera escucharla, la historia de cómo había logrado que su nuera aprendiera a valorar lo que tiene. Apenas empezaba a repetir la frase frente a un grupo de primas y tías, cuando el teléfono de Herminia sonó. Ella, sin pensarlo, contestó ahí mismo, delante de todos, pensando quizás que era otra vecina más para seguir presumiendo. Pero la voz del otro lado era distinta. Era la misma oficina de cobranza que había llamado antes al trabajo de Valeria, ahora insistiendo directamente con ella sobre el pago vencido del préstamo, mencionando en voz alta, sin que Herminia pudiera evitarlo, el nombre completo de Mauricio, como aval del crédito. La sonrisa de Herminia se apagó de golpe. Intentó bajar la voz, alejarse hacia el patio, pero ya era tarde. Varias personas habían alcanzado a escuchar lo suficiente como para empezar a mirarse entre ellas con esa expresión de quien entiende, de pronto, una parte de la historia que no conocía. La tía cumpleañera, doña Socorro, que hasta ese momento repartía rebanadas de pastel entre los invitados, se quedó con el cuchillo suspendido en el aire, sin saber si seguir cortando o acercarse a ver qué pasaba. Las primas que habían estado escuchando a Herminia presumir minutos antes, se miraron entre ellas, incómodas, como quien presencia una obra de teatro que de pronto deja de ser actuación y se vuelve completamente real. Ricardo, que estaba presente, fue el primero en romper el silencio incómodo que siguió. «Mamá, ¿es cierto eso? ¿Pediste un préstamo usando el nombre de Mauricio?» Herminia, acorralada, intentó minimizarlo, decir que era solo un apoyo temporal, que entre familia esas cosas se hacen sin tanto escándalo, que ella no le debía explicaciones a nadie sobre cómo manejaba su dinero. Pero Mauricio, por primera vez en mucho tiempo, no bajó la cabeza ante su madre. «Mamá, me pediste que le exigiera a Valeria que pagara todo en la casa, mientras tú me pedías dinero cada mes para tus medicinas, y ahora resulta que también sacaste un préstamo a mi nombre sin decirme nada. Yo te quiero, mamá, pero esto no está bien. No está bien que le hayas dicho a las vecinas que pusiste a Valeria en su sitio, cuando en realidad ella ha estado cargando con todo mientras tú gastabas mi dinero sin que yo supiera en qué». El silencio en el patio se hizo denso. Herminia miró a su alrededor, buscando algún aliado entre las caras de la familia, pero encontró solamente miradas incómodas, algunas de lástima, otras de sorpresa, ninguna de apoyo total. Hasta Carmela, que había llegado como invitada de la tía cumpleañera y que escuchaba todo desde una silla cercana, bajó la vista hacia su plato, recordando de golpe la conversación que había tenido semanas atrás en la puerta de la casa de Herminia. Valeria no dijo una sola palabra durante toda la escena. No hacía falta. Se quedó de pie junto a Mauricio, serena, con las manos entrelazadas, dejando que los hechos hablaran por sí solos, tal como había planeado desde el principio, sin gritos, sin humillaciones públicas hacia su suegra, solo con la verdad puesta sobre la mesa, a la vista de todos. Los días que siguieron a esa fiesta fueron de reacomodo, no de venganza. Mauricio dejó de enviarle dinero a su madre desde la cuenta secreta, y en su lugar se sentaron los tres, Herminia, Mauricio y Valeria, en la mesa de la cocina de la casa que ella había mantenido sola durante meses, para hablar con calma sobre cómo ayudarla de verdad,
si realmente lo necesitaba, pero de manera transparente, dentro del presupuesto que los tres pudieran sostener sin que nadie cargara solo con el peso. Los días posteriores a la fiesta no fueron fáciles para nadie. Herminia se encerró casi una semana entera en su casa, sin recibir visitas, ni siquiera las de Carmela, que pasaba a tocarle la puerta por las tardes sin obtener respuesta. Se sentía avergonzada, expuesta, como si le hubieran quitado de golpe la máscara que había usado durante años frente a todo el barrio. Mauricio, preocupado a pesar de todo, iba a verla cada 2 días, no para reprocharle nada más, sino para asegurarse de que estuviera bien, porque una cosa era exigirle honestidad y otra muy distinta era dejarla sola en un momento difícil. Fue Valeria, curiosamente, quien insistió en que no la abandonaran del todo. No se trata de castigarla para siempre, Mauricio. Se trata de que las cosas cambien de verdad. Si la dejamos sola ahora, solo vamos a confirmarle que el mundo entero está en su contra, y entonces nunca va a entender lo que hizo mal. Invítala a comer el domingo, pero esta vez hablemos claro los tres, sin rodeos. Ese domingo, la comida fue tensa al principio, con silencios largos y miradas que evitaban cruzarse, pero poco a poco, entre plato y plato, empezaron a hablar con una franqueza que nunca antes habían usado entre ellos. Herminia reconoció, con la voz quebrada, que después de quedarse viuda, había sentido mucho miedo de perder también a sus hijos, y que sin darse cuenta, había buscado atarlos a ella a través del dinero, porque no sabía de qué otra manera sentirse necesitada. No era una excusa, y ella misma lo aclaró, solo era una explicación, la primera que ofrecía en años sin exigir nada a cambio. Herminia tuvo que enfrentar, por primera vez en mucho tiempo, sus propias decisiones sin la cobertura del dinero de su hijo. Renegoció el préstamo directamente con el banco, ajustó sus gastos, dejó el curso de repostería a medias por un tiempo, y aunque al principio se quejó con cada vecina que se le cruzaba, con el paso de las semanas empezó a notarse un cambio pequeño pero real. Dejó de presumir en la calle, dejó de comparar a Valeria con otras mujeres, y en una de las visitas de los jueves, la primera después de todo lo ocurrido, llegó sin su bolsa de tejido, se sentó frente a Valeria, y con una voz que no usaba desde hacía años, le dijo simplemente: «Gracias por no humillarme delante de todos, aunque tenías razones de sobra para hacerlo». Valeria no respondió con un gran discurso, solo le sirvió una taza de café, como siempre lo había hecho, y le dijo que en esa casa siempre habría un lugar para ella, pero que a partir de ahora, las cosas se harían con la verdad por delante, sin secretos, sin cuentas escondidas, sin frases lanzadas a la calle para presumir a costa de nadie. Mauricio, por su parte, aprendió lo que le había costado tanto tiempo entender, que respetar a su madre no significaba obedecerla sin pensar, y que amar a su esposa no era solo compartir una casa, sino compartir también la verdad, incluso cuando esa verdad resultara incómoda de decir. Un mes después de la fiesta, Mauricio y Valeria se sentaron una noche de domingo, con una hoja en blanco entre los dos, a diseñar juntos, por primera vez desde que se habían casado, un presupuesto real, con cada gasto de la casa dividido de acuerdo a lo que ambos ganaban, sin favoritismos, sin secretos, sin cuentas escondidas que solo uno de los dos conociera. Fue un ejercicio incómodo al principio, porque implicaba que Mauricio reconociera en voz alta cuánto había estado gastando sin avisar, y que Valeria confesara también la existencia de su pequeña cuenta de ahorros personal, la que había abierto en silencio durante los meses difíciles. «No te lo dije porque no sabía si íbamos a seguir juntos, Mauricio. Necesitaba sentir que, pasara lo que pasara, no me iba a quedar sin nada», le explicó ella, esperando quizás un reproche. Pero Mauricio, en lugar de molestarse, solo asintió despacio. «Hiciste bien. Yo, en cambio, gasté nuestro dinero sin decirte nada, y ni siquiera tenía una buena razón, solo la costumbre de no cuestionar a mi mamá. Creo que entre los dos, tú fuiste la que actuó con más cabeza todo este tiempo. Ese domingo terminaron el presupuesto pasada la medianoche, con una calculadora, 2 tazas de café frío y una lista donde, por primera vez, ambos nombres aparecían al lado de cada gasto,
repartidos según lo justo y no según lo que alguien más decidiera por ellos. Las visitas de los jueves no desaparecieron del todo, pero cambiaron de tono. Herminia llegaba ahora con menos comentarios envueltos en azúcar y más preguntas directas, como si estuviera aprendiendo, ya entrada en años, a relacionarse con su nuera de una manera distinta a la que había practicado toda su vida. No fue un cambio total ni instantáneo, porque las costumbres de décadas no se transforman en unas cuantas semanas, pero sí fue un cambio real, sostenido, visible en pequeños gestos. Preguntarle a Valeria cómo le había ido en el trabajo antes de hablar de sus propios asuntos, agradecerle el café en lugar de simplemente recibirlo como algo debido, dejar de compararla con otras mujeres del barrio o de la familia. Carmela, por su parte, se convirtió sin proponérselo en una especie de testigo silencioso de esa transformación. Seguía sentándose en su silla de siempre frente a la reja, seguía tomando café por las tardes, pero cuando alguna vecina nueva en la cuadra le preguntaba por la familia de doña Herminia, ya no repetía la vieja historia del hijo que había puesto a su nuera en su sitio. En cambio, contaba, con una sonrisa distinta, cómo una nuera inteligente había logrado, sin gritar ni una sola vez, que la verdad saliera a flote y que una familia entera aprendiera a tratarse con más honestidad. Con el paso de los meses, la calle Framboyanes volvió a la normalidad, con sus tardes de café en la puerta y sus chismes de siempre. Pero la historia de Herminia y su nuera dejó una lección rondando entre los vecinos, una que Carmela repetía cada vez que alguien intentaba presumir de más, que el orgullo dura lo que dura la mentira que lo sostiene, y que la dignidad, esa que no se grita ni se presume, siempre termina pesando más. Y así, poco a poco, sin milagros ni casualidades imposibles, cada quien recibió exactamente lo que sus propias decisiones habían construido. Herminia, la lección de aprender a sostenerse con sus propios medios. Mauricio, la oportunidad de convertirse en el hombre que su esposa siempre supo que podía ser. Y Valeria, la paz de haber esperado el momento correcto, sin perder nunca el control, sin gritar, sin humillar a nadie, dejando que la verdad hiciera el trabajo que ella, con paciencia, había estado construyendo desde el principio. Al final, lo que queda de esta historia es una idea sencilla, pero que vale la pena repetir. El respeto entre una familia no se mide en quién paga más o quién manda más, sino en la honestidad con la que cada uno trata al otro. Y cuando esa honestidad falta, tarde o temprano, la verdad encuentra su propio camino para salir a la luz. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Espero que les haya dejado algo para pensar. Nos vemos en el próximo relato, con una nueva historia que seguramente también les va a sacar más de un suspiro. Cuídense mucho y hasta la próxima.